Muy buenos días, nos encontramos en la tarea 5, sustentación problemáticas contemporáneos, artículo de reflexión, la paz total. Mi nombre es José Virne Calderón, estudiante, y el señor tutor de la materia es Luis Fernando López, filosofía contemporánea. Mi grupo es 407-022-6 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La primera parte del video es el anuncio y la problemática de nuestro contexto colombiano. Como se sabe, Colombia ha sido un país que ha sufrido una serie de guerras y conflictos desde que nació la vida jurídica, en el ámbito internacional como Estado insertado en una comunidad, y regido por unas normas de carácter internacional y por normas de carácter nacional como la Constitución Nacional. Colombia es una democracia liberal estructurada en un Estado social y derecho, y desde hace tiempo se han adelantado procesos de paz con los grupos insurgentes. Es por eso que nuestro presidente actual, que militó en un grupo insurgente como el M19, el cual llegó a un proceso de paz, posteriormente el presidente Andrés Platana trató de llegar a un acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC y se despejó un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados en el Caquetá. Negociación que no llegó a concretarse, y a la par se estaba llevando a cabo el Plan Colombia, auspiciado por los Estados Unidos con entrenamiento y financiación, lo que le permitió al gobierno nacional dotarse de helicópteros y aumentar considerablemente el pie de fuerza. Ya entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se crearon las brigadas móviles, se llevó a la policía a los municipios donde se había sido expulsada la fuerza pública. Con este nuevo escenario, fortalecimiento del Estado en su capacidad de seguridad y de fortaleza aérea, lo que le permitió doblegar a la guerrilla, ¿no?, en su guerra de movimientos grandes, columnas, y de perseguir a sus cabezas visibles, dando de baja a grandes personalidades del secretariado, debilitando en gran medida su capacidad operacional y de movimientos a las guerrillas. Con este nuevo panorama llegó a la presidencia Juan Manuel Santos Calderón, quien consideró en esa época que ya era hora de realizar un proceso de paz con la FARC, y llegó a un proceso de paz donde se le dio, se produjo la desmovilización y el desarme. Se crearon una jurisdicción especial para la paz, la cual era encargada de juzgar a la guerrilla y a los militares, porque la Corte Constitucional dijo que no se podía juzgar a los civiles porque violaba el principio del juez natural. A esta hay que anotar que en esa negociación se le dio 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Los GAO y la BACRIN, el presidente Gustavo Petro, y con su voluntad de poder, proponen la paz total para todos, ofreciendo a la BACRIN pues un sometimiento ya no como insurgencia, sino como sometimiento a la justicia. En el segundo punto del video, la justificación de la elección, porque es una problemática el conflicto en Colombia. Es de anotar que el señor presidente Gustavo Petro Urrego, cuando estaba realizando campaña presidencial, dentro de sus políticas de gobierno que implementaría sería el de la paz total, que consistía en unos acercamientos de diálogo de paz con los grupos armados ilegales en el país, que de acuerdo a la antropología filosófica debemos hacernos la pregunta a través del presente trabajo sobre el conocimiento del conflicto armado colombiano así, ya que Kant, entre comillas, Juan fue el primero en proponer la antropología filosófica como una prima filosofía, en la que desembocan la pregunta teórica por el conocimiento, la pregunta práctica por la acción moral y política, y la pregunta religiosa por la idea futura. Al proponer Petro, pues con su voluntad de poder, un proceso de paz total, cuenta con unos conocimientos y una acción moral y política a seguir para llevar con éxito este proceso. Posteriormente, siendo ya presidente, el gobierno le puso el acelerador al proceso de paz y a su política de paz total, con la cual nombró a Danilo Rueda como alto comisionado para la paz, para que adelantara unos diálogos y el levantamiento de órdenes de captura de sus voceros con los grupos ilegales.
el Ejército de Liberación Nacional al mando de Antonio García con unos 500 integrantes, la Nueva Mercatalia comandada por Iván Márquez y las disidencias de la Paz, de la FARC, por Iván Mordisco. Y también se encuentra el Clan del Golfo, se encuentra y los combos de Medellín y los grupos de delincuencia organizada como los de Buenaventura. Bueno, en el tercer punto de este video, un objetivo general del video. ¿Cuál sería el objetivo general? Entonces, el proceso de paz en Colombia, que está en curso con avances y desafíos entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fue firmado en el 2016, ¿no? El cual marcó un hito importante en los esfuerzos para poner fin a décadas del conflicto con la guerrilla más grande considerada en esa época. Más sin embargo, el camino hacia la paz ha sido complejo y ha enfrentado varios obstáculos. Algunos de los elementos claves del acuerdo de paz incluyen la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, la participación política de la antigua guerrilla en la reforma rural integral y la búsqueda de soluciones al problema del narcotráfico a lo largo de los años. Pues han habido avances notables, pero también desafíos persistentes como la violencia en algunas áreas rurales, la resistencia a ciertos aspectos de acuerdo y la aparición de nuevos grupos armados. La implementación completa del acuerdo ha sido un proceso gradual y ha enfrentado críticas y desafíos políticos. La situación política y social de Colombia ha llegado al poder al presidente con un pensamiento comunista. Le envía un mensaje a la insurgencia de que sí es posible llegar al poder por medio de las votaciones. En el cuarto punto de este video está el estado del arte. Se ha abordado esta problemática antes, ¿qué resultados se obtuvieron? Entonces, aquí hacemos referencia a Nietzsche, que el arte para Nietzsche es el producto de la descodificación de las imágenes que se presentan en los sueños, o sea que visto desde este lado del arte para Nietzsche, no era necesariamente un arte de observación realista, sino que tenía que ver con las dinámicas del inconsciente. Si este arte de musa, este arte subjetivo, este arte de ensoñación tenía una dinámica muy particular, dice Nietzsche, en los sueños. Se presentan imágenes tenebrosas, imágenes placenteras y armoniosas. Estas, como se presentan en los colombianos, lo hemos podido visualizar con las dantescas imágenes como el Guernica, de Dalí, de las masacres y los vejámenes realizados contra los colombianos, los humanos, los seres, que han sido objeto de asesinatos cuando se han utilizado las motosierras y se han descuartizado personas para enviar mensajes por medio de imágenes que quieren infundir terror y miedo en la sociedad colombiana. Un quinto objeto del video es propuesta de solución a la problemática en nuestro contexto identificada con base en los conceptos nietzscheanos. Obstáculos a la paz total en Colombia. La política para mejorar pues el orden público del señor presidente Gustavo Petro Urrego de negociar la paz con diversos grupos armados políticos e insurgencias y delictivos como son los GAOs, grupos armados organizados, se enfrenta a muy variadas dificultades, de las cuales la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. De acuerdo con lo anterior y al mismo tiempo, varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar de fortalecerse. Y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del señor presidente. Porque en vez de irse debilitando estos grupos, antes se están fortaleciendo. Como ha sido el narcotráfico, se ha desarrollado más la criminalidad, las economías ilegales han aumentado, las bandas de los chotas, los espartanos, los puntilleros, los jurabeños, la cordillera, los pachencos, el Clan del Golfo, han adquirido una mayor capacidad de intimidación y capacidad operativa y logística, lo que hace muy difícil que se sometan para ser juzgados y sometidos a muchos años de cárcel. Por lo cual, y acudiendo a los postulados nietzscheanos, debemos abandonar las narrativas morales pues, y de justicias tradicionales con respecto al enriquecimiento ilícito por la actividad del narcotráfico, ya que la misma es debida a la gran oferta y demanda que se presentan en los países del primer mundo y su enorme poder de compra,
por lo cual hace que dicho negocio sea muy rentable. O sea que Colombia, en vez de ser un victimario, es una víctima. Resultados, el punto 6 del video. Es una apuesta muy grande que ha realizado el señor presidente Gustavo Petro con la política de paz. Por cuanto para realizar este acuerdo y lograr confianza y avances con los grupos subversivos o insurgencia, hizo apuestas arriesgadas sin contraprestación alguna, como lo fue declarar el cese unilateral del fuego, lo que le permitió a estos grupos insurgentes aumentar su reclutamiento, la explotación de economías ilegales, la ocupación de un mayor territorio. Y resulta que el resultado ha sido pues el incremento de asesinatos de líderes sociales, de miembros de la fuerza pública, ha aumentado la extorsión y el secuestro. Y se ha aumentado, ha desembocado en una crisis profunda por esta falta de método riguroso en la negociación, que ha permitido que, claro, sí, con la sociedad y las demás instituciones del Estado, ¿no? Que ha permitido que pues se le cuestione por la sociedad civil, la misma fiscalía, la misma procuraduría. Un ejemplo de lo anterior lo podemos decir en los protocolos de cese al fuego, ¿no? Con el ELN, que supuestamente había un cese bilateral y el ELN lo desmintió. Conforme al panorama anterior, depende del gobierno nacional el de proponer fórmulas de negociación extraordinarias para que los grupos subversivos se sumen y se acojan a un proceso de paz, pero para el caso del ELN yo lo veo muy difícil, por cuanto es una guerrilla muy ideologizada. Ella tiene un comunismo ideológico a la antigua, estilo cortina de hierro, en un mundo globalizado como es ahora, ¿no? Donde se ha demostrado que a nivel informático, pues la Tierra ya es una aldea informática, ya todos sabemos todo. Entonces, la evidencia empírica nos ha demostrado hasta la saciedad que el comunismo en lo teórico es muy utópico, pero que llevado a la realidad nunca ha funcionado, y además que dichos regímenes tienden a volverse tiránicos por la implementación de sus políticas económicas, sociales y jurídicas y de seguridad del Estado. Sus antecedentes antropológicos los podemos visualizar en la antigua URSS y sus países satélites de la cortina de hierro, y además de como Corea, Nicaragua, Venezuela y la misma Cuba, ¿no? Dentro del punto 7 de este video, pues ya entramos a las conclusiones. Es un reto enorme el proceso de negociación adelantado por el gobierno nacional, el de la paz total, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro Urrego, ya que dentro de dicha negociación se presentan varias aristas. Al parecer la primordial es la económica y las enormes rentas y ganancias que produce el tráfico de narcóticos de estos grupos para financiar la guerra y recurrido a dicha renta ilícita, por lo cual hace que muchos frentes se hayan metido de lleno a dicha actividad, la actividad del narcotráfico. Hay muchos frentes del ELN, de la Nueva Marquetalia y las disidencias como Iván Mordisco, que prácticamente son carteles. Otro factor, otra conclusión y otro factor importante del desorden público es los llamados grupos GAOs, grupos armados organizados, con quienes evidentemente son narcotraficantes y quieren arroparse de un manto político como los grupos gaitanistas, ¿no? Y con sus enormes rentas ilícitas y su gran poder corruptor, además de su intimidación a la sociedad colombiana. Por lo cual el Estado debe ofrecer grandes beneficios de negociación a estos grupos, por cuanto no van a dejar el narcotráfico y su enorme poder de dinero para irse a podrir una cárcel. A un lado anterior debe ofrecerles un porcentaje alto de sus bienes, porque tampoco pues, ellos van a caer en la miseria. Tienen que el Estado me parece que propone el 8 o el 10% de su economía, que se queden con ellos, de sus bienes. Otra conclusión: ¿hasta qué punto el grupo subversivo más grande, el Ejército de Liberación Nacional, se contentará con lo otorgado a la guerrilla de las FARC? Las curules en el Congreso Nacional, el sometimiento a la justicia de la G, la reparación, la de no repetición. Ellos plantean unos planteamientos de cambio constitucional como el modelo de desarrollo en Colombia, de capitalismo y la propiedad privada,
pero además de lo anterior argumenta que nunca se desarmarán y desmovilizarán, lo cual acabaría con el monopolio de las armas por parte del Estado, porque pues, sería otro grupo pues, prácticamente paramilitar dentro del mismo Estado, ¿no? Entonces, entonces debemos realizarnos conforme a la filosofía antropológica, ¿no? A la filosofía, y con respecto a la negociación, ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? Dice la sociedad colombiana y el presidente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? Entonces ya hubo un pronunciamiento reciente, hoy salió de la Corte Constitucional sobre la paz total, sobre la normatividad. Y le permitió, dice que el gobierno está habilitado para adelantar procesos de paz. Pero eso sí, debe ser, pero no en una misma ley, porque ahí está metiendo a los grupos subversivos y a los GAOs. Y a los GAOs dice que debe haber una ley de sometimiento, en la cual debe adelantarse con los grupos, con el Congreso Nacional. Y otra aclaración que le hace la Corte Constitucional al presidente, a la norma, es que él no puede disponer de la libertad de los presos nombrando los gestores de paz, que esa debe ser una función exclusiva de la rama judicial y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. La bibliografía de este video fue El Camino de la Paz, de un libro de Fundación Ideas para la Paz. Muchas gracias.